Tengan ustedes un muy buen día. En entregas anteriores de este canal hemos dicho y también argumentado y presentado evidencias de que existe una inminente revolución científica que más que inminente ya está en marcha. Desde por lo menos el año 1960, que fue cuando Thomas Kuhn lo expusiera en su libro llamado La estructura de las revoluciones científicas, y que llevará inexorablemente a un nuevo paradigma, es decir, una nueva forma de ver la ciencia, de ver el mundo y consecuentemente una nueva forma de estar en el mundo. Dicho más simplemente, una nueva forma de vivir para el ser humano, y eso no es poca cosa. Vamos a tratar de poner a su consideración fenómenos que son bastante incómodos para lo que llamamos en este canal la ciencia oficial o hegemónica, y que es la que enseña en las escuelas, en los institutos, en las universidades, y que por razones que desconocemos o tal vez no desconocemos tanto, vemos claramente que en las vías de divulgación oficiales y en los currículos de enseñanza oficial también, son temas que se soslayan, no se abordan o solo se abordan parcialmente, es decir, no se presentan abiertamente como trataremos de hacerlo en esta presentación. También es del caso aclarar que el tratamiento que haremos será fuertemente limitado en su profundidad, sobre todo por cuestiones de tiempo, por cuestiones de este formato y modo de presentación que es acá por YouTube, por lo que quienes estén interesados en profundizar en estos temas deberán hacerlo luego por su cuenta en fuentes de información que son de otro formato, como se haría por ejemplo en publicaciones científicas, que las hay y muchas, o en libros cuya lectura suele tomar varios días o incluso más tiempo. Para no dar más vueltas, presento la temática que nos mueve. Según la ciencia oficial, toda la información para engendrar, desarrollar y mantener un ser vivo es la que está escrita en el ADN de cada una de las células de nuestro cuerpo. Cuando se produjo el descubrimiento de la estructura en forma de hélice de la cadena de ADN por parte de Watson y Crick en 1953, se dijo haber descubierto el secreto de Dios. Y a partir de allí prácticamente toda la ciencia biológica se centró fundamentalmente en los genes y sobre todo en la rentabilidad, o sea, el dinero que se podría usar usando ese conocimiento. Y de allí apareció la ciencia de la genética y de la ingeniería genética, que nos permitiría modificar los seres vivos casi a nuestro antojo, y encima con la pretensión de semidioses, de que los seres vivientes son supuestamente imperfectos y que necesitan, al igual que un vehículo, retocado en sus piezas, falladas o por desgaste, que es lo mismo que decir que la naturaleza es un poco tonta. Pero ahora los científicos, con estos descubrimientos y con la ingeniería genética, cortando genes aquí y pegando genes allá, manipularíamos a nuestro antojo la vida. Vaya delirio e ignorancia, diría yo. Pero la verdad es que desde la década de los años 60, 1960, a la fecha, la ciencia de los seres vivos ha ido siempre en esa dirección
y cualquier científico o institución que pretendiera salirse de esta línea ha sido ridiculizado, desacreditado o francamente combatido. Por otro lado, ya hemos hablado también en otra entrega de la gran sorpresa que fue la culminación del llamado Proyecto Genoma o Proyecto ENCODE, que ocurrió hacia el año 2000 y que confirmó que todo este delirio manipulatorio de la ingeniería genética estaba y está equivocado. No obstante, 20 años después, año 2020, vemos que por un lado se trata desde la comunidad científica oficial de no hablar mucho de este escándalo, de este resultado totalmente inesperado, y peor aún, pandemia de por medio, se nos insiste en que la solución a la misma llegará con una vacuna producida por ingeniería genética como la única alternativa. Lo que lleva, por lo menos a mí me lleva a preguntarme, ¿tan torpes serán estos científicos? ¿O es que ya no es torpeza, sino que hay otra intención? Vamos a ver primeramente una investigación de un científico ruso llamado Petr Petrovich Garyaev, doctorado en biología en la Academia Médica Tecnológica de Rusia, y que ha trabajado por más de 30 años en instituciones científicas en Rusia y también en Toronto, Canadá. Garyaev sostiene que la información para generar un ser vivo no está en su totalidad en el ADN, sino que está en el nivel ondulatorio de la vibración, o sea, en ondas electromagnéticas y acústicas, es decir, de ondas de sonido. Su experiencia es la siguiente. Todos sabemos que los anfibios, es decir, los sapos y las ranas, se aparean a principio de primavera y dejan en el agua una especie de nido u ovillo, que no son otra cosa que los huevos que han ido saliendo de la hembra y que han sido inseminados por el macho, que quedan sumergidos en charcos y lagunas. Garyaev tomó algunos huevos de rana y los aisló de toda influencia electromagnética que pudiera llegarle del medio circundante. Es decir, que no le llegara, por ejemplo, ni los rayos del sol, ni la luna, ni las de las estrellas, las ondas de radio, la TV, el Wi-Fi, etcétera, etcétera. Esta aislación electromagnética se logra mediante un blindaje metálico que también suele llamarse una jaula de Faraday y que impide el paso de cualquier onda electromagnética. Por lo demás, Garyaev se cuidó de que tuvieran el mismo medio que el otro grupo de huevos testigos, es decir, los huevos ubicados naturalmente por los progenitores, sean las ranas. El resultado es que estos huevos aislados de cualquier o de toda influencia electromagnética produjo monstruos con deformidades que impide absolutamente la supervivencia de esas ranas. La conclusión de Garyaev es que al aislarse de toda onda electromagnética a estos embriones de rana, su desarrollo se altera por falta de cierta información que terminan proveyendo todas esas ondas electromagnéticas que están llegando a la Tierra y están impactando sobre esos huevitos, e incluso ondas electromagnéticas que la misma Tierra produce. O sea que Garyaev y también otros científicos rusos proponen que el ADN, el ARN, por ende los genes y el genoma,
de los seres vivos y que está en cada núcleo celular, no es el lugar donde está toda la información para engendrar, desarrollar y mantener a un ser vivo. Dice también que el ADN, el ARN e incluso hasta las proteínas son solo una pequeña parte del aparato genético que permite que un ser vivo esté vivo. Pero gran parte de la información no está allí. No está allí codificada en esa secuencia de pares de bases, o sea, esos nucleótidos que se van escalonando mientras se enroscan como una escalera de caracol de la molécula de ADN, tal cual nos propone la ciencia oficial y agregaría anglosajón. Para ellos, o sea, los rusos, el ADN, el ARN e incluso las proteínas, que serían como ladrillos con los que se arma una célula, son una especie de antena, una antena que tiene la capacidad, como lo tiene toda antena, de recibir señales electromagnéticas y acústicas, y por otro lado también emitir señales. Para quienes no estén familiarizados con el tema, daremos un ejemplo. Una radio es un aparato que mediante una antena recibe señales electromagnéticas, las ondas de radio, que obviamente no se ven, pero que ahí están, y luego la radio, mediante sus circuitos, los transistores que tiene adentro, etc., transforma esa señal electromagnética en sonido y voz o música, que es la que el oyente escucha. Lo que estamos haciendo en esta analogía es decir que dentro de la radio no está la información de la voz o de esa música que se escucha. Esa información la recibe la radio a través de su antena. Lo mismo ocurre con el televisor, que capta un canal mediante una antena, y esta antena del televisor recibe esa señal, y el aparato transforma esa señal en sonido e imágenes, pero no es que tenga esa información y esas imágenes y sonido adentro, sino que la está recibiendo a través de la antena desde afuera. Y con el ADN sería lo mismo, pero destacando que en este caso estamos ante la presencia de un fenómeno de una complejidad enorme, pues comparado con la única antena de una radio o de un televisor, imagine usted que el ser humano tiene 50 billones, con B, billones de células, y esto hace que el ser humano tenga por lo menos 50 billones de esas antenas. Y esto no le hace justicia, pues no estamos contando ni el ARN, que también participa como antena, ni las proteínas. Pero bueno, aún el tema es mucho más complejo, pero eso lo dejaremos ahí para no demorarnos tanto y continuar. El ADN y las proteínas tienen átomos de metales, que es lo que le permite actuar como una antena, pero en este caso una antena biológica. Y esas señales son una cantidad enorme. Imagine usted que son todas las señales electromagnéticas que están llegando del cosmos, de todo el cosmos, a la Tierra. O sea, como dije antes, lo que llega del Sol, de la Luna, de los distintos otros planetas, y millones de estrellas y otros cuerpos celestes. El cosmos está enviando señales numerosísimas y en todo momento. Por otro lado, también están las señales que produce la Tierra. Piense usted, si no, por ejemplo, en la resonancia Schumann, que es una forma de medir múltiples cantidades de señales que están aquí en la Tierra. Y a partir del avance de la tecnología humana, como en cierto fuera poco, también
están ahí reverberando las señales de radio, de televisión, de los radares, del wifi, etcétera, etcétera, etcétera. Piense también en cuanto a instalación eléctrica, la de cada casa también está emitiendo ondas electromagnéticas de diversas características y que quizás desconocemos la mayor parte realmente de estas características. Resumiendo, recibimos y hemos recibido cantidades ingentes de señales y que, bueno, hablar más de esto daría para, de estas últimas, ¿no? Digamos, de las artificiales, daría para otro video. Aparte, estos científicos rusos y muchos otros en el mundo han registrado y demostrado que el ADN también emite señales electromagnéticas que en definitiva diremos, para simplificar, lo que es luz, sino que es un tipo especial de luz, lo vamos a llamar así por el momento. Y también señales acústicas, o sea, de sonido, pues el ADN está flotando en el líquido de la célula, que no es otra cosa que agua, y esa vibración, al moverse ahí, produce sonido, que obviamente ese sonido es totalmente inaudible para nosotros, por su frecuencia y por su intensidad, que es de una intensidad que tiene una energía, por así decirlo, muy pequeñita, pero que las células sí que escuchan ese mensaje, digamos. También Gareaev hizo este otro experimento. Tomó el ADN de otro anfibio, en este caso, de ADN de salamandra. De los embriones de salamandra, grabó esas emisiones de embriones de salamandra, emisiones electromagnéticas, y que también se le suele llamar emisión biofotónica. Y grabó, como les digo, esas emisiones de ese ADN de los huevos o embriones de salamandra. Luego tomó, por otro lado, embriones de rana, y sobre estos huevos de rana emitió, irradió la grabación que había hecho antes con las ondas electromagnéticas de salamandra. Cuando se desarrollaron estos huevos de rana, se formaron, adivinen ustedes qué, se formaron salamandras, pese a que eran embriones de rana. ¿Qué nos estará diciendo esto? Es decir, cuando el ADN de ranas, cuyos embriones recibieron la señal biofotónica o electromagnética de embriones de salamandras, ese ADN de rana leyó esa información y en vez de producir ranas, produjo salamandras. Esto demuestra lo equivocada que está la creencia, y nunca más acertado decir creencia, de la ciencia oficial anglosajona, que es materialista, que es reduccionista, de que todo está en la materia solamente, hay que mirar nada más que la materia, toda la información estará ahí, o sea que todo está en esa molécula de ADN y no hay que mirar a nada más. En cambio, la ciencia que podríamos llamar de Oriente, como la de Rusia, o también la milenaria ciencia de los chinos, es como en este caso totalmente diferente, pues incluye una mirada mucho más amplia, que como en este caso atiende a todas las influencias que nos llegan del cosmos. Para no extenderme demasiado, que suele ser lo que más se me critica, paso a mencionar sucintamente algunos ejemplos prácticos que tiene esta forma de entender a la biología y a los seres vivos. Un físico, el doctor Joel Stenheimer, grabó estas vibraciones electromagnéticas y luego las fue bajando de octavas
como se hace con un instrumento musical, digamos, por ejemplo, un fa en un instrumento musical más agudo, muy finito diríamos, se baja una octava y da un fa más grave, más grueso. Él hizo esto con las vibraciones del ADN y proteínas de plantas, a las que las bajó por 76 octavas. Miren cuánto tuvo que bajar esa vibración altísima, 76 octavas, y ahora sí el sonido ya es audible para nosotros los humanos. Esa música que está emitiendo el ADN y también aminoácidos que forman las proteínas de las plantas, sé que esto puede sonar increíble, pero actualmente hay muchas grabaciones que están disponibles en varias bases de datos, como por ejemplo el de la National Biomedical Research Foundation de los Estados Unidos. Para quien por ahí quiera experimentar, en internet puede conseguir esas grabaciones. Lo que hizo este hombre es lo siguiente: en 1993 hizo un experimento en un huerto con tomates, zanahorias, judías verdes, cebollas y varias otras hortalizas. A un grupo de plantas jóvenes les hizo escuchar esa música y otro grupo testigo no. La música fue específica para cada variedad, es decir, una música para los tomates, otra para las zanahorias, etc. Los resultados fueron contundentes, pues las plantas que escucharon la música preparada para ellas fue que aventajaron a la del grupo testigo en prácticamente todo: mayor tamaño, mayor número de flores, mayor número de frutos, etc. Varios otros experimentos en este mismo sentido siempre han dado el mismo resultado. Es el caso de destacar que así como se puede incrementar la expresión de un ser vivo, también se puede, por este mismo método, invirtiendo, digamos, esta música, por así decirlo, cambiándole al sonido opuesto o a la nota opuesta, para lograr que, en vez de expresarse algo mayor, algo no se exprese o se anule la expresión de cierto aspecto biológico. O sea, resumiendo, invertir el efecto de la experiencia que hemos visto anteriormente. Y como sabemos, la multiplicación del virus en un ser vivo puede desencadenar una enfermedad. Estamos hablando concretamente de los virus. Por lo que se destaca esta experiencia realizada con virus. En 1996 se realizó un experimento en Francia en una enfermedad de los tomates producida por virus y que se manifiesta por el rizado de las hojas. Todas las hojas expuestas a la música, en este caso inhibitoria, se volvieron nuevamente verdes y hermosas. Es decir, aquí esta música, que no son otra cosa que frecuencias, ¿no?, pueden llegar a inactivar a un virus. Esto nos podría introducir, y estoy hipotetizando, en que sea posible a los humanos prevenir o curarnos de una enfermedad producida por un virus, y escuchando esta especie de música que nos inhiba el patógeno. Este proceso a día de hoy está patentado y es de esperar que la ciencia con mayúscula, la verdadera ciencia, deje de estar en manos de empresarios inescrupulosos que solo piensan en la rentabilidad y que se premie al valor del ser humano y al valor de la vida en general por encima de cualquier otro valor. Reitero que hay muchísimo más material que va en este sentido. Tal vez, y bueno, si así me lo hagan saber, haga más videos sobre el tema,
pero bueno, a la vez también les pediría que tengan la paciencia para que yo pueda encontrar el tiempo que se requiere para hacer estos videos, que por lo menos a mí el tiempo se me escapa cada vez más rápido. Así que gracias por la atención, les dejo un gran saludo y hasta la próxima.